¿Por qué hablar de política suele terminar mal? ¿Por qué el contrario siempre está ciego o parece estúpido? ¿Qué piensa la gente para manifestarse por verdades a medias o para llorar o incluso morir por leyendas mal contadas? Hoy vamos a hablar de los efectos psicológicos que entran en juego cuando la política ronda nuestras cabezas y cómo hacen de esta la pocilga que vemos día a día. Vamos con ello. Hablar de política siempre ha sido algo complicado, algo que sabes que puede salir mal. Habitualmente las opiniones son rígidas, fanáticas e irreconciliables, y ambas partes del debate terminan con la sensación de que la otra parte está cegada o simplemente es estúpida. Además, se suele dar el caso de emociones a flor de piel y destape de pasiones, o de violencia cuando diversos grupos manifiestan sus convicciones políticas. Todo esto tiene su base en cómo funciona esa increíble máquina biológica que es el cerebro, pero que también tiene unos ciertos rasgos que a menudo lo hacen impreciso, erróneo y mentiroso. Nuestros psicópatas favoritos, los políticos, y su hambre de poder, saben que es importante abrir de vez en cuando algún libro de psicología y ver qué sesgos se dan en el votante cuando piensa en política, y cómo sacar partido de estos. Así que eso mismo vamos a hacer nosotros, repasando los 5 sesgos principales que se dan en torno a la política. Vamos allá. El primero es el sesgo de confirmación. Este se basa en que todos los seres humanos solemos aceptar la evidencia que confirma nuestras ideas previas y rechazar aquello que las contradiga. Es decir, le damos todo el crédito a los argumentos de aquellos que confirman nuestras ideas y descartamos los argumentos de aquellos que son críticos con ellas. Este sesgo explica cómo la gente consume noticias e información y cómo eligen los medios que apoyan sus ideas, llevándoles a otro fenómeno llamado cámaras de eco, que no es más que crearse un ambiente informativo cuyas noticias, opiniones o conclusiones vayan solo en la dirección de confirmar nuestras ideas previas. Hay un estudio, de los muchos que se han realizado acerca de este sesgo, que lo analiza en su vertiente política. Para este test, se pide a un grupo de personas que resuelvan un problema matemático sobre unos datos recogidos y sin implicaciones políticas explícitas. Aquellos con mejores aptitudes matemáticas lo resolvieron correctamente y de forma independiente a su inclinación política. Hay que decir que este test fue realizado en Estados Unidos, por lo que la muestra estaba compuesta por simpatizantes del Partido Demócrata y simpatizantes del Partido Republicano. Tras realizar esta prueba como control para el estudio, se reformuló el mismo problema matemático, pero haciendo que esta vez fuese sobre el control de armas, que es un tema político. Se hizo que, en una versión del test, los datos llevasen a la conclusión de que el control de armas reduce la criminalidad, y en la otra versión todo lo contrario, que el control de armas no reduce la criminalidad. Siendo el problema de fondo el mismo que el realizado como control. Lo lógico sería esperar que la gente llegase a la misma conclusión, según la versión del test que hiciesen. Pues nada más lejos de la realidad. Pese a darles a cada mitad de los simpatizantes demócratas una versión distinta del test, estos llegaron a la conclusión que apoyaba sus ideas previas, es decir, que el control de armas reduce el crimen. Y lo mismo con los simpatizantes republicanos. Estos, pese a la versión del test recibida, concluyeron aquello que apoyaba su idea previa, es decir, que el control de armas no reduce la criminalidad. Y aún peor, cuanto mejores eran los sujetos en matemáticas, aún más sesgados estaban. Este sesgo se puede ver en temas como el cambio climático o los datos sobre pobreza, renta, desigualdad o indicadores estadísticos varios. Y es muy común. El siguiente sesgo es el sesgo de disponibilidad. El problema de este sesgo viene del hecho de que el ser humano es terrible estimando probabilidades. Cuando nos preguntan ¿con cuánta frecuencia ocurre X?, usamos un atajo mental. Si somos capaces de pensar en ejemplos de X, entonces asumimos que X es muy común. Por el contrario, si nos es muy difícil encontrar ejemplos de X, asumimos que X es muy poco común. Además, aquellas cosas que causan una mayor impresión suelen dejar una huella en el cerebro y por tanto asumimos que son más comunes de lo que son, como ocurre por ejemplo con los accidentes de avión. Y lo mismo pasa al contrario con cosas que no causan tal impresión, como por ejemplo las muertes por gripe. Esto resulta peligroso en política, ya que genera que dediquemos tiempo y recursos a las cosas que no deberíamos. Un ejemplo claro de esto fue hace unos años el tema de los desahucios en España. Podemos puso en el foco público el tema
el tema y las noticias y medios de comunicación se hacían eco de todos y cada uno de los desahucios que ocurrían. Al ser un hecho que causa tanta impresión, el ver a una familia expulsada de la casa en la que viven, sin alternativa habitacional, y que se repita tanto en las noticias, hizo pensar a la gente que era un hecho que ocurría con mucha frecuencia. Cosa de la que Podemos sacó rédito electoral tras repetir cifras agregadas e infladas hasta la saciedad, que evidentemente encajaban con la percepción sesgada de la población. La realidad, sin embargo, era muy diferente. Los desahucios de primera vivienda sin alternativa habitacional eran tremendamente escasos. De hecho, España era el país de la OCDE con menor número de desahucios de primera vivienda. Tal es así que tras ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Carmena inauguró una oficina antidesahucios que tuvo que cerrar al poco tiempo por falta de casos. Y es que la realidad no entiende de sesgos. Otro sesgo presente en nuestro comportamiento político es el sesgo de contagio emocional y efecto de la actitud previa. La evidencia psicológica es muy clara a este respecto. Cuando pensamos de forma emocional, tendemos a razonar muy pobremente. Cuando un tema es muy emocional o despierta esa parte en las personas, se convierte en un tema tremendamente sesgado. Además, la actitud emocional con la que se encaran las distintas cuestiones determina cómo reaccionamos entre ellas. La tristeza, alegría o el enfado corrompen en gran manera la habilidad de pensar acerca de aspectos políticos. Este es un clásico de la política desde que el ser humano es tal. Y a nadie le ha de resultar difícil ver cómo los políticos tratan de despertar nuestra parte emocional a cada palabra que dicen y a cada gesto que hacen. Este es uno de sus rasgos más vomitivos y antiempáticos. Cuando tienen que colocar la mentira de turno o la incongruencia del día, llevan al oyente a su vertiente más emocional para que éste no caiga en las contrariedades intrínsecas del mensaje y sienta con pasión eso que escucha para transmitirlo igualmente al resto. Dentro de esta macabra táctica hay un amplio abanico que va desde los clásicos, como el uso de niños pequeños, motivos religiosos, asesinatos o catástrofes, personalizar sucesos, etc., hasta los más innovadores, como técnicas de marketing digital y de grabación o besitos homo en el Parlamento. Otro sesgo a analizar es el efecto del enfoque. Cómo la gente analiza la información depende en gran medida de cómo ésta se le presente. Y es que se puede preguntar la misma pregunta o exponer la misma afirmación de forma que los resultados sean completamente distintos y todo depende del enfoque que se les dé. Escribiendo de una forma u otra, se puede inducir a las personas a decidir diferentes cosas en base a eso que se les presenta. Es decir, según cómo se escriba algo, se puede inducir al votante a votar de una forma o de otra. Un ejemplo muy simple de este efecto, y que casa con la presente actualidad, sería la diferencia entre decir que 98 de cada 100 infectados de coronavirus sobreviven o decir que 2 de cada 100 infectados mueren debido al coronavirus. Evidentemente este ejemplo es muy sencillo y es fácil ver que estamos dando el mismo dato en ambos casos, pero también ilustra la idea que hay detrás del efecto del enfoque. Es evidente la influencia de este sesgo en democracias directas, donde los referéndum pueden ser muy sencillos de enfocar con un fin determinado, y es por ello que resulta clave repasar bien el enfoque cuando se realizan referéndums en este tipo de democracias. Pero también es muy empleado en prensa o en discursos a la hora de presentar datos desde el enfoque que más interesa al locutor. El quinto y último sesgo que tenemos es la presión de grupo y de autoridad. Este sesgo es un clásico de la psicología, que además hoy en día se puede ver con excesiva facilidad en la arena del debate político. Y es que este sesgo es la otra cara de una moneda muy útil desde el punto de vista psicológico. Lo que dicen los demás importa. Yo siempre pensé que Canarias existía incluso antes de haber estado allí. Y eso quiere decir que, o es consecuencia de haber creído a otras personas en el hecho de que Canarias estaba donde ellos decían que estaba. El problema es que estamos programados para creer lo que dice una mayoría o lo que dice un grupo al que queramos pertenecer, incluso si esto que se dice resulta tremendamente irracional. Para este sesgo hay un experimento clásico que es muy ilustrativo. En este se utilizaron grupos de 8 a 10 personas y en cada grupo solo un individuo era el sujeto del experimento. A estos grupos se les mostraban varias líneas, 2 de las cuales eran de igual longitud. Al principio el grupo señalaba las 2 claramente iguales,
pero a medida que pasaba el experimento empezaban a señalar líneas claramente distintas e incorrectas para ver qué hacía el sujeto del experimento. Los resultados son que tan solo un 25% mantenía su criterio frente al resto del grupo. Años más tarde se hicieron experimentos similares con resonancia magnética para ver la respuesta del cerebro y poder determinar si la gente mentía para encajar o si realmente cambiaba su percepción. Los resultados muestran que varios sujetos cambiaban realmente su percepción pese a ser algo tan simple y evidente. Es decir, que la presión de grupo puede cegar a la gente o incluso cambiar completamente su percepción de la realidad, incluso aunque ésta esté delante de sus ojos. Estamos rodeados constantemente de ejemplos de este sesgo, el cual, combinado con la ignorancia, es tremendamente poderoso y peligroso. Cuando oímos hablar de política, economía o temas similares que la mayoría de la gente ignora, es muy común, si se rasca un poco, ver que las opiniones del resto tienen como justificación que eso lo dijo Manolito o Paquita, en lugar de saber justificarlas propiamente. Esto mismo se extiende a lo bestia en el caso de las manifestaciones, donde además se une con prácticamente todos los sesgos anteriormente comentados. Es súper sencillo encontrar vídeos de gente que mediante una suerte de método socrático arrinconan y muestran la ignorancia a los manifestantes con mucha facilidad. Esta falta de niveles en la argumentación política de la mayoría de las personas se debe, en parte, a este sesgo de presión de grupo y autoridad, en gran parte, el cual, unido a la pretensión de un gasto energético mínimo que siempre persigue nuestro cerebro, establece como válido un aspecto con un solo nivel de argumentación, que es, en estos casos, que lo dice X grupo o todo el mundo, entre comillas, o X personaje de autoridad subjetiva. Ahora que hemos repasado los sesgos psicológicos que afectan al ser humano en su comportamiento político, resulta más sencillo entender cómo un sistema que no contrapese energéticamente estos sesgos termine plagado de planteamientos políticos autodestructivos, un sistema en el que abundan los titulares cortos, los problemas súper simplificados y las soluciones mágicas. Como ejemplo claro es el control de precios. Algo está muy caro, es decir, su precio es muy alto, problema simple, pues limitemos su precio por ley. Solución mágica y para toda la familia. Resultado, un desastre. Como ya sabemos por lo explicado en el vídeo sobre el sistema de precios, así que si no lo habéis visto ya sabéis. Y diréis, joder, ¿pero tan defectuoso es el ser humano? ¿Tan problemático es nuestro cerebro? Bueno, solo recordaros que somos los mismos, los seres humanos, los que matamos y mataremos por discrepar en fantasías inventadas, no falsables y sin ninguna base empírica, es decir, las religiones. En definitiva, los políticos con horizontes temporales cortos e incentivos perversos van a tratar de aprovechar estos sesgos en lugar de combatirlos. Es importante para que una comunidad política como las actuales funcionen durante un tiempo relativamente considerable que se contrapesen estos sesgos. Un modo de hacerlo, ser conscientes de ellos y tratar de contrarrestarlos. Ahora que los conocéis, no dejéis de buscarlos en vosotros mismos y en el resto de gente para tratar de contrapesarlos. De lo contrario, acabaréis incluso dando vuestra vida, luchando y siempre mal acompañados por causas erróneas y soluciones desastrosas, que eso sí, harán muy felices a los cerdos maquiavélicos de nuestra pocilga política. Si os ha molado el vídeo, dadle al like y compartirlo con vuestros amigos. Cualquier sugerencia de nuevo vídeo que os ocurra o otras movidas, dejadla en los comentarios. Y si queréis más vídeos sobre actualidad política o economía, lejos de la corrección política mainstream, suscribiros al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.